Con su venia, diputado presidente, profesor Francisco Escobedo Villegas, secretario general de Gobierno. Bienvenido sea usted a este recinto de los acuerdos, de la negociación, de los equilibrios y sobre todo del Parlamento. Los integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional fijamos hoy nuestra postura en este acto republicano de rendición de cuentas, que la Constitución del Estado nos mandata para que sean los ciudadanos los que cuenten con elementos de juicio suficientes y puedan calificar el ejercicio gubernamental del periodo informado por el Ejecutivo del Estado. Señor secretario, mediante las políticas públicas y la administración pública se satisfacen demandas, se resuelven los problemas, se alcanza o reconquista la legitimidad de apoyo para el Estado-Gobierno. Hoy el Estado y su administración deben de resolver los problemas sociales y políticos que aquejan a nuestra sociedad. Me pregunto, ¿se estará logrando? Quiero decirle, señor secretario, que es imposible poder decirle algo a usted por dos cosas principalmente. Primero, porque el informe que hemos recibido por escrito y en un disco es casi imposible leerlo. Y sobre todo lo que se refiere a los anexos que nos queda claro, pareciera que no quieren que nosotros, los legisladores, podamos hacer ningún señalamiento siquiera lo de una tilde, por el tamaño y por su presentación. La segunda causa, porque es muy poco, en cuanto a lo que se refiere a sus funciones conforme a la ley, pero con todo y eso, ciertamente Acción Nacional tiene cosas que decir y que señalar. Los diputados de Acción Nacional estamos convencidos de que el gobierno es el garante de la gobernabilidad, de que prevalezcan los acuerdos entre las instituciones sociales y este. Hoy vemos cómo la gobernabilidad está en tela de juicio. Vemos cómo la delincuencia organizada ha campeado a lo largo y ancho del Estado. Secretario, las cifras son contundentes, son escandalosas, ya que solo se denuncia el 15.7% de los delitos, o sea, 170,000 delitos hoy no se denuncian. ¿Será por temor? ¿Será por falta de probidad en las autoridades del ramo? ¿O porque están coludidas? Creo yo más bien que usted es quien nos lo debe de decir. La comunidad política debe garantizar cohesión, unidad y organización a la sociedad civil de la que es ella expresión, de modo que el bien común resulte de la contribución de todos los ciudadanos. La persona, la familia y los cuerpos intermedios no pueden lograr por sí mismos su pleno desarrollo, de lo que deriva la necesidad de instituciones políticas responsables y con una fuerte convicción democrática, cuya finalidad es hacer accesible a las personas los bienes materiales, culturales, morales y espirituales necesarios para el desarrollo de una vida verdaderamente humana. El fin de la vida social es el bien común históricamente realizable. Precisamente es esta una de las tareas que corresponde al secretario general de Gobierno, y los zacatecanos queremos se logren las condiciones de desarrollo, estabilidad y gobernabilidad que permitan un estado de paz, crecimiento y participación. Un escenario deseable pero muy lejano de la percepción que viven los ciudadanos. Secretario, vox populi, vox Dei. La voz del pueblo hoy reclama seguridad y más aún percibe que la inseguridad nos ha rebasado. Las cifras en el Estado son alarmantes. Por cierto, hasta las justificamos y decimos que están por debajo de la media nacional. Usted, como coordinador del Consejo de Seguridad, no puede estar satisfecho con lo que han hecho desde las instancias de seguridad. Debe exigir un mayor esfuerzo y delinear una mejor estrategia para abatir la delincuencia organizada. El Consejo Estatal de Seguridad Pública no ha estado a la altura de las necesidades y respuesta requerida por la ciudadanía, se hace necesario revisar y replantear la estrategia local para poder garantizar la seguridad y la tranquilidad que se merece Zacatecas. Hoy, esta soberanía exige se nos informe sobre la estrategia que tiene el Consejo de Seguridad Pública de cómo combatir la violencia que vive el Estado, el rezago que hay en la procuración y administración de justicia,
de cómo acabará la impunidad y corrupción en los cuerpos policíacos. Secretario, en sus manos está la estrategia y la evaluación. En usted está, mientras permanezca en su puesto, la responsabilidad de ir abatiendo la delincuencia, el secuestro, la impunidad y la corrupción. En el periodo que se informa, se han vivido diversos procesos políticos, económicos, sociales y electorales que le van dando rumbo al Estado. La práctica de la alternancia política dan muestra clara de la dinámica social en la que hemos incursionado. La democracia es perfectible si el Estado actúa y participa, y la democracia se agota si el gobierno la corrompe. Recordemos que en los sistemas democráticos modernos, donde las decisiones políticas se adoptan siguiendo el principio de la mayoría, no debe olvidarse que el bien común no debe interpretarse solo según los procedimientos mayoritarios, sino según el bien efectivo de todos los miembros de la comunidad civil, ya formen parte de las mayorías o ya de las minorías electorales. El pasado mes de julio se llevaron a cabo los comicios electorales para renovar a las autoridades municipales y el poder legislativo. El dispendio y la intervención del gobierno fue burdo y fue grotesco. El involucramiento de los miembros del gabinete dejaron sus actividades primarias y se convirtieron en operadores políticos del partido oficial, por decir lo menos. Hubo funcionarios públicos que se convirtieron en coordinadores de campaña y recaudadores de fondos, para algunos de todos los candidatos que estuvieron participando. Aún así, la oposición logró tener triunfos que dignifican a la política y al sistema de partidos. Secretario, la autoridad electoral, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, dejó mucho que desear y a usted le tocaba, como conductor de la política interna, exigir equidad en la elección y una mayor probidad en las resoluciones. El Estado de Derecho posibilita la relación social y la armonía necesaria para que se vincule el tejido social en el logro de sus fines temporales y trascendentes, dando posibilidad y respeto a los ordenamientos y resoluciones de justicia, así como el estricto cumplimiento de las medidas correctivas. Sabemos que es preferible que un poder esté equilibrado por otros poderes y otras esferas de competencia, que lo mantengan en su justo límite. Es este el principio del Estado de Derecho, en el cual es soberana la ley y no la voluntad arbitraria de algún funcionario. Zacatecas es un estado plural en lo político. Es por ello que los esquemas autoritarios y unipartidistas no tienen cabida en la actualidad. En tal sentido, las elecciones locales del pasado mes de julio deben ser analizadas e interpretadas en su justa dimensión. Hoy, la composición de esta legislatura nos ha permitido trabajar en un esquema de acuerdos y transparencia. Queremos ordenar la casa, buscar que el ejercicio presupuestal de la 61ª legislatura se maneje con transparencia, pero también le queremos decir que estamos indignados y que actuaremos en consecuencia por el mal uso de los recursos de la anterior legislatura y sobre todo con aquellos exdiputados que abusaron de su posición política. Hoy el Estado, la legislatura, el Poder Judicial, el Gabinete, los partidos políticos, los sindicatos, el propio gobernador, requerimos de un secretario fuerte, capaz de conducir las relaciones del Poder Ejecutivo y la política interna del Estado, promover las reformas necesarias, la conducción de la reforma política, la firma del adendum del Pacto por México y le pedimos, secretario, la observancia de las leyes, la procuración de justicia expedita, el ejercicio presupuestal eficiente. Muchas de estas tareas dejan mucho que desear. Ejemplos, secretario, en obra pública, por ejemplo, está la catedral y el compadrazgo con el arquitecto Peschart, con el constructor. Procuración de justicia, la infinidad de casos de órdenes de aprehensión que no se cumplimentan o no se actúa en casos de sobornos. La función pública no actúa ni contra los del pasado ni contra los del presente gobierno. ¿Será que es comparsa de ambos? Fue funcionario del pasado gobierno y del actual. Más aún, ¿dónde están los peces gordos,
campeones de la corrupción que se dijo que se iban a consignar. Secretario, según el artículo 24, párrafo segundo de la Ley Orgánica de la Administración Pública, a la Secretaría General de Gobierno le corresponde refrendar su validez y observancia de las leyes. Creo que no es mucha chamba, pero definitivamente se tiene que actuar. Le corresponde también la relación con los otros poderes del Estado, con los ayuntamientos, con los partidos políticos, sindicatos y las organizaciones de los sectores social y privado de la entidad, así como con la Federación y las otras entidades federativas, proporcionando un apoyo permanente a los ayuntamientos en sus gestiones ante las dependencias y entidades de la administración pública y proporcionarles la asistencia técnica indispensable para que asuman su función de órganos promotores del desarrollo político, económico y social. Ahora que han iniciado los nuevos cuerpos edilicios, hacemos votos para que sean tratados con equidad, nunca de forma discriminatoria por cuestiones partidistas o por coincidir a plenitud con el Ejecutivo. Solicitamos que el apoyo a los municipios sea una realidad permanente y no solo del discurso oficial. Los pasados alcaldes, de los cuales aquí tenemos varios ejemplos y ahora son diputados, se quejaron siempre del trato diferenciado y discriminatorio en las partidas presupuestales. Por último, señor secretario, le quiero compartir los hallazgos que encontramos en este tercer informe de gobierno. Hay aproximadamente 250 obras que en costos van desde $1 hasta 1,500 pesos de costo. Becas desde 1,000 pesos hasta 10,000 pesos. En obra pública del 2012, obras que no se han aún ejecutado. Y por último, secretario, en la página 279 del informe de gobierno, el presupuesto en los 5 ejes es por la cantidad de 3,388,854,743 pesos. Y lo ejercido para el cierre de este informe, que fue a finales del mes de agosto, es por la cantidad de 418,835,903 pesos, que representa muy apenas el 8.1% del presupuesto. Hay que actuar y hay que actuar ya. Gracias. Gracias y es cuanto, señor diputado presidente. Gracias, ciudadana diputada Medina. Se le concede ahora el uso de la voz al ciudadano diputado Iván de Santiago en representación del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 10 minutos. Con su permiso, diputado presidente, señoras y señores diputados y diputadas, ciudadanos secretario general de gobierno, ciudadanos funcionarios del gobierno estatal, medios de comunicación que nos acompañan. Antes que nada, volvemos a plantear nuestro desacuerdo con el formato de informe de gobierno que el actual gobernador, a través de su mayoría en la legislatura pasada, modificó. El formato de informe debe ser un ejercicio democrático, transparente, lleno de diálogo, un acto que dignifique a los poderes del Estado frente a la sociedad. Sin embargo, tenemos un formato que protege la imagen del gobernante ante posibles críticas fundadas por su ejercicio público. Huye al debate, a la rendición de cuentas frente a esta soberanía popular que es la voz política del pueblo. Por ello, el grupo parlamentario del PRD el día de mañana presentará una iniciativa con proyecto de decreto para modificar y adicionar el artículo 59 de nuestra Constitución del Estado, y con esta iniciativa pretendemos dar un paso para tener una verdadera rendición de cuentas y transitar a un verdadero parlamentarismo y respeto a la división de poderes. La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo.
Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo el tiempo el inalienable derecho a alterar o modificar la forma de su gobierno. Artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hoy comparece ante este poder el profesor Francisco Escobedo, titular de la dependencia más importante de la estructura gubernamental. Menciono importante por las facultades que la ley orgánica le confieren. Entre ellas, puedo mencionar la conducción de la política interna, llevar las relaciones del Poder Ejecutivo con los demás poderes formales del Estado, con los ayuntamientos, los partidos políticos, sindicatos y las organizaciones de los sectores social y privado de la entidad. Además, tiene como tarea coordinar las relaciones de colaboración entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, asesorar y apoyar a los ayuntamientos, vigilar y controlar la demarcación y conservación de los límites del Estado y municipios, promover la cultura cívico-política de los ciudadanos, los mecanismos de participación ciudadana y la atención a los organismos de la sociedad civil, coordinar las actividades del Consejo Estatal de Seguridad Pública, coordinar el Sistema Estatal de Protección Civil, diseñar y ejecutar programas para la protección y seguridad de los habitantes del Estado, así como para la prevención, combate y atención de desastres naturales, y auxiliar o coordinarse con las autoridades federales en esta materia cuando el caso así lo amerite. Podríamos seguir la lista de facultades y atribuciones de las cuales usted ha sido omiso. La conducción política no solo implica organización, liderazgo, implica dimensionar entre gobernar y hacer política. En Zacatecas, estos dos caminos van por lados diferentes. Ni los del gobierno haciendo política, ni los de la política están haciendo gobierno. Esto preocupa, porque en su función, donde los valores democráticos y las prácticas gubernamentales solo pueden dirimirse en un terreno estrictamente político, este terreno no es la demagogia, los discursos o ideas inconexas o inconclusas, es un modo característico que se construye con los acuerdos y el respeto a los mismos. La política se elabora bajo un lenguaje de tolerancia y una dinámica e interacción entre las partes, jamás bajo factores como la ambición, la imprudencia o la frivolidad que responde a intereses de los privilegiados. Este tipo de conducción y de hacer política interna no le ayuda a Zacatecas. La Secretaría General de Gobierno que usted encabeza ejerce este año un presupuesto de 293,836,515 pesos para varios rubros que tienen que ver con desarrollo de la participación activa de las organizaciones, la justicia laboral, la coordinación estratégica de la gobernabilidad y política interior, este rubro con un presupuesto de casi 30 millones de pesos, lo relativo al sistema de protección civil con un presupuesto de 15 millones de pesos, un rubro de reclutamiento y selección que suponemos que es en materia de seguridad pública, a lo que se suma programas de capacitación y lo relativo al apoyo de los migrantes y el fenómeno de las tradiciones y la cultura zacatecana. Bajo ese orden de ideas, no es evidente el avance que se expresa en el rubro que usted encabeza. La nueva ley de la administración pública que este año comenzó su vigencia no ha sido el eje sobre el cual mejoraría la coordinación administrativa entre las distintas dependencias y secretarías para beneficio de la sociedad. Se ha dicho que el modelo de administración que se propuso era muy vertical, obsoleto y centralizador. Prueba de ello es la unidad de planeación, que concentra una buena parte de facultades de la toma de decisiones en temas trascendentales para Zacatecas. Ahora necesitamos que tenga visto bueno a través de esa unidad para que un proyecto pueda considerarse viable, en lugar de tener filtros como los propios académicos y las universidades. Vaya una cuestión, ¿quién coordina esa unidad de planeación y por qué él? A la fecha es comentario de muchas dependencias, mandos medios y superiores lo difícil que es darle operatividad para proporcionar un servicio a los usuarios y más aún en lo referente a procesos administrativos donde concurren varias dependencias. Anuncian en su informe la certeza jurídica de la tenencia de la tierra a través de convenios y mediante la creación del organismo regulador de la tenencia de la tierra, ORETSA. A la fecha tiene director y una estructura burocrática, pero no han podido articular adecuadamente el trabajo del organismo para hacerlo operativo y que empiece a dar resultados. Anuncian en su informe la certeza jurídica
a la tenencia de la tierra? Y teniendo tanta irregularidad en el Estado en ese tema, ¿cómo es posible que haya desaparecido el COPROVI y a la fecha Oretza siga como un elefante blanco con lagunas legales y ambigüedades administrativas con la Subsecretaría de Vivienda? Necesitan arreglar ese problema. En materia de seguridad, se destacó la inversión pública contra la inseguridad. Se dijo una cifra muy importante, que impactan en modernos sistemas de seguridad, infraestructura, capacitación y salarios a quien ofrece su vida, pero la sociedad no ve resultados en esta materia. A lo sumo, hay bromas de mal gusto que siempre se quieren sobreponer a las evidentes muestras de violencia que vemos a diario. Tenemos que decirlo, en materia de seguridad no ha podido garantizar la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos como lo prometieron en campaña, y ya van 3 años. Ya no es seguro circular en los bulevares con la familia, menos llegar a las tiendas barriales para comprar productos básicos. En Zacatecas cayó un invierno, donde las restas son más que las sumas. Casi a diario hay desaparecidos. Decimos invierno porque amanecemos siempre con -1, con -2, con -3 muertos. Lo han dicho los expertos una y otra vez, la inversión contra la inseguridad no puede solamente canalizarse a los cuerpos de seguridad, que tiene que reconducirse a otros rubros. En cuanto al sistema de protección civil, que tiene una inversión de casi 16 millones, demostró su nula capacidad de planeación y operatividad en las pasadas lluvias e inundaciones en diferentes municipios, los cuales fueron declarados zona de desastre por la Secretaría de Gobernación. ¿Habría en Zacatecas un mapa de riesgos para planificar y evitar este tipo de tragedias? ¿Dónde está? ¿Por qué no se ha actualizado? La respuesta del gobierno fue tardía y a destiempo. Fue evidente que mientras la inundación estaba amenazante, los funcionarios se encontraban en una fiesta popular conocida por todos, y esa es una omisión de su responsabilidad. Salvaguardar y mantener los equilibrios de la política interna son valores propios del quehacer político y demuestran el grado de institucionalidad de los actores políticos. El proceso electoral que culminó demostró que Zacatecas no cuenta con un operador gubernamental institucional, pero sí cuenta con un operador político de un partido que actualmente gobierna. Centremos su preocupación, es solo hacer política de competencia y resistencia con los dirigentes de su partido. Una muestra de ello es la participación de sus funcionarios en evidentemente eventos partidistas, como es el caso del subsecretario B de Atención y Concertación Ciudadana, Luis Alberto Chávez, quien asistió a la 3ª reunión regional de la glosa del 3er informe de gobierno organizado por su partido. La nota se encuentra en el portal del Instituto Político y en medios de comunicación desde septiembre. La falta de garantías, la inseguridad rampante, el acoso de las instituciones de seguridad a los coordinadores de campaña en las rutas que trazan los partidos para sus representantes son solo una muestra de la intervención del Estado en el proceso electoral. Usted no fue un factor de equilibrio, señor secretario, menos una garantía institucional para los partidos de oposición. Por otro lado, nos sorprende cómo su gestión ha terminado por anular una de las instituciones que se distinguió anteriormente por ser una vanguardia y referente nacional en materia de atención a migrantes. Me refiero al Instituto Estatal de Migración. De ahí surgieron ideas, reformas legales y políticas públicas. Ahora solo sabemos del instituto por programas culturales de intercambio, pero en materia de atención, organización y coordinación con migrantes es la asignatura pendiente. Presumen una gran organización de zacatecanos en el exterior, y yo diría que no les conviene presumir la desorganización, porque este ha sido el sexenio de la mayor división de las federaciones de clubes zacatecanos en todo Estados Unidos. Se dividieron en California, en Illinois y en Texas, por mencionar solo algunos. Nos sorprende su presencia discreta ante esta soberanía. La razón es conocida por todos: su intervención en actos no claros por aprobar un presupuesto. Este solo hecho a usted no le da legitimidad y credibilidad para representar una institución. Usted ya no es un factor de armonía política. El gobierno debe responder a los compromisos institucionales, gobernar, también responder a sus alardes de campaña. ¿Cómo harán en política para sumar y no seguir restando? ¿Deben emprenderse reformas legales? ¿Cuál es su propuesta para los próximos años? Sea desde la sede del PRI o desde la coordinación de asesores. Hay dos conceptos muy relacionados:
gobernanza y gobernabilidad. Un gobierno eficiente, con alta gobernabilidad, será un mejor moderador de las relaciones de gobernanza, de tal manera que la gobernabilidad es de alguna manera una conducta y una condición para promover una gobernanza democrática. A su vez, formas de gobernanza democráticas fortalecerán la gobernabilidad. Hay que buscar la gobernanza, señor secretario, no solo la gobernabilidad con una amplia mayoría. ¿Es cuánto? Gracias, ciudadano diputado. Por último, se le concede el uso de la voz al ciudadano diputado Rafael Gutiérrez en representación del Partido del Revolucionario Institucional hasta por 10 minutos. Con su permiso, diputado presidente. Señor secretario general de Gobierno, profesor Francisco Escobedo Villegas, sea usted bienvenido a este Poder Legislativo en el marco del análisis y glosa del tercer informe del gobernador Miguel Alonso Reyes, en el tercer año de la administración gubernamental. La Secretaría General de Gobierno es la entidad a la que le corresponde, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública, conducir la política interior del Estado, la interlocución directa, oportuna y eficaz con los distintos actores y sectores de la sociedad y enlace natural con los poderes judicial y legislativo, municipios, partidos políticos, organizaciones y asociaciones que interactúan en la vida económica, política y social de Zacatecas. En Zacatecas, con la participación de todos, estamos sumando desarrollo en un contexto de suyo complicado económicamente, ante la insuficiencia de liquidez que ha impedido impulsar con mayor vigor un proyecto de gobierno respaldado en la planeación democrática, en la que todos los actores sociales son activos, protagonistas del cambio con rumbo. Los 5 ejes del desarrollo en los que se sustenta el Plan Estatal de Desarrollo han permitido que en materia de seguridad se consolide una infraestructura sin precedente con el concurso financiero de los gobiernos federal y de Zacatecas. Con esta coordinación interinstitucional se ha logrado crear una plataforma de contención al crimen organizado y del fuero común, avanzando de manera sustantiva en una administración e impartición de justicia pronta y eficaz, lo que no sucedió en el sexenio anterior. Un Zacatecas seguro es más que el equipamiento de corporaciones, que desde luego es importante, pero también significa certidumbre jurídica en el rumbo institucional y certeza de que los actos de gobierno se encuadren en la posibilidad de leyes que atiendan la contingencia e implícitamente sientan garantías de eficacia y de resultados. Con la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública y su impacto colateral en un importante número de leyes secundarias, cada entidad y cada organismo atiende una directriz, objetivos institucionales y metas específicas cuyo vértice es el ciudadano, porque es a este a quien se debe atender y a quien se debe beneficiar. La profesionalización de la función pública no es una opción, sino que todo el servidor público tiene ante sí la disyuntiva de dar el salto hacia esquemas de mayor eficacia y eficiencia, o padecer las inercias, el conformismo y la indiferencia ante el cambio que representa un sacudimiento de actitud, de práctica y de acción ante un Zacatecas que ya cambió y que por lo mismo el marasmo y la indolencia no forman parte de su esencia y destino. La unidad es nuestra fortaleza. En tanto ésta se cultive, fomente y prolongue, los caminos hacia el desarrollo serán accesibles, de mayor cobertura y participación. Un Zacatecas unido no significa claudicar en nuestras convicciones ideológicas y partidarias, significa más bien sumar esfuerzo y voluntad para acceder a objetivos superiores. Los partidos políticos, las organizaciones y sectores sociales son escuchados y atendidos, tienen su espacio y tienen su ámbito de acción en el respeto, en la tolerancia y en la legalidad. Todos en Zacatecas tenemos el legítimo derecho
de manifestarnos y asociarnos, pero también tenemos la elemental obligación de respetar el derecho de los demás al hacer uso de los espacios, de las vías públicas y la libre disposición del tiempo y actividad de los demás. Respetamos la manifestación consciente, objetiva y de propuesta, sin limitación ni censura alguna, pero debemos igualmente garantizar la libertad de quienes pueden pensar y decidir diferente. La actividad social en Zacatecas es dinámica y es de interés público. Salvaguardar los derechos e intereses de todos, sin privilegios y sin sacrificios de unos o de otros. El Estado de Derecho es uno solo y sin excepciones. La ley es suprema de la voluntad de un sector que en ocasiones pretendiera imponerse sobre los demás. Hoy, cuando la tolerancia nos obliga a la prudencia y a la civilidad, el llamado del gobernador del Estado sigue siendo vigente en todo gobierno democrático. Es necesaria una correlación de esfuerzos con todos los entes que conforman nuestro entorno. Por ello, consolidamos una relación respetuosa y cordial con las diferentes organizaciones sociales y políticas de la entidad, impulsando, desarrollando y consolidando una democracia participativa donde existan los canales de comunicación y vinculación entre la autoridad y los ciudadanos. Eso es deber de esta legislatura. Un gobierno incluyente es el que promueve la participación ciudadana, el que aprovecha las capacidades competitivas de los diferentes sectores productivos del Estado y el que, atendiendo a la vocación productiva de cada región, genera sinergias para estimular la inversión y el desarrollo de infraestructura industrial con un perfil de respeto al medio ambiente. La diversificación del proyecto económico, por tanto, amplía la perspectiva de desarrollo que ni agota la actividad económica tradicional ni cancela la posibilidad de ver hacia otros horizontes productivos. En Zacatecas, ni estamos anclados al pasado ni damos saltos al vacío de manera temeraria e irresponsable. Tenemos claridad en nuestros objetivos y en las estrategias que impulsamos. Esta legislatura impulsará las medidas que sean necesarias para que el proyecto de Zacatecas se siga fortaleciendo. Impulsaremos las reformas que se requieran para dotar al Ejecutivo de facultades con las que se trasciende la vida económica, social y política de Zacatecas. No es la estridencia retórica como en Zacatecas podemos construir consensos y acuerdos. Tampoco se podrá hacer atropellando los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos, sobre pretexto de peticiones que se consideran justificadas para algunos sectores y organizaciones. Tenemos que convencernos que el diálogo, la tolerancia y el respeto irrestricto al Estado de Derecho son la vía para una convivencia pacífica y en armonía. No hay fórmulas que garanticen el éxito o el fracaso de una administración. Lo que sí hay es trabajo, perseverancia y compromiso con Zacatecas. El vaso medio lleno hay que colmarlo hasta su máximo y en ello todos tenemos responsabilidad. Nadie puede autoexcluirse ni evadir un compromiso histórico. Las diferentes fuerzas políticas representadas en esta Cámara habrán de sumarse con pasión e inteligencia. El reto no es menor, enfrentamos los desafíos más trascendentes en la historia reciente de Zacatecas y con el liderazgo indudable del gobernador del Estado, Miguel Alonso Reyes, lo que hoy hemos logrado en el tercer año de su administración se suma día a día con los años anteriores y la historia por venir, porque hay voluntad, hay trabajo y hay inteligencia, será mejor. El liderazgo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional tiene presencia, programa y agenda. Permanentemente buscaremos el acuerdo en el diálogo sereno y respetuoso dentro de la ley y con la participación activa de todos los sectores de la sociedad. Invitamos a aquellos que están en contra de todo y a favor de nada a que corrijan el camino, que impulsemos los grandes acuerdos y todos nos conduzcamos con responsabilidad y con respeto a la ley sobre todo. En los municipios y en nuestras comunidades a lo largo del Estado tenemos el principal soporte y apoyo de la gobernabilidad que vivimos hoy en Zacatecas, sin negar la existencia de problemas, de inseguridad, de que nos faltan fuentes de empleo y de un desarrollo industrial que despunta. Y tan solo un ejemplo ponemos en esta parte, el tema de la instalación del gasoducto, que será un elemento indispensable para el desarrollo de Zacatecas. Zacatecas
ofrece un futuro promisorio y ese es el aliento que nos impulsa a seguir adelante con un gobernador que tiene liderazgo en Zacatecas y en el país. Eslabonamos lo logrado en Zacatecas con los avances que a nivel nacional impulsa el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Las reformas estructurales en proceso son precisamente las que por décadas se vinieron postergando. Las resistencias al cambio son previsibles, pero la argumentación para consolidarlas es mayor. Las voces que apuestan a que todo fracase no son la mentalidad de los zacatecanos, los que aspiramos a un Zacatecas justo, productivo, seguro y moderno. Si seguimos por este camino, lo vamos a lograr. Concluyo mi participación, señor secretario, manifestándole mi más amplio reconocimiento por la forma de conducirse, su honestidad y transparencia y el compromiso con los zacatecanos ha quedado fielmente demostrado. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputado. A partir de este momento y por única vez se abre el registro de las y los ciudadanos diputados que deseen participar para formular sus preguntas. Les recuerdo el método que existe y se aprobó en la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. Será por bloques de 5 preguntas, 3 minutos cada pregunta por cada diputado o diputada, posterior 20 minutos, hasta 20 minutos de respuesta del secretario de Gobierno y posterior 3 minutos de réplica de esos 5 diputados o diputadas que participaron en el primer bloque. De esa manera, sucesivamente, se complementará quien se haya registrado en los bloques subsecuentes. Entonces, abro el registro para anotar a las y los diputados que deseen participar con preguntas hasta por 3 minutos para el señor secretario. Diputado presidente, Aro de la Torre, por favor. Cervantes González Mario. Diputado Araceli Guerrero. Diputado presidente, María Elena Nava. Le pido, diputado Eugenia, lo diga al micrófono para que quede registrado en el… Diputada Eugenia Flores Hernández. Diputado Alfredo Femat Bañuelos. Permítame, diputada María Elena Nava. Alfredo Femat Bañuelos. Diputado Ismael Solís Mares. Diputada Rodríguez Márquez Susana. Diputado Iván de Santiago. Diputada Luz Margarita Chávez. Diputada María Guadalupe Medina. Diputada Hilda Ramos Martínez. Diputado J. Guadalupe Hernández Ríos. Diputado Regis Adame Juan Carlos. ¿Alguien más? Muy bien, entonces les repito el orden para que quede clara la participación. En el primer bloque es el diputado José Aro de la Torre, Mario Cervantes, Araceli Guerrero, Eugenia Flores y María Elena Nava. En el segundo bloque, el diputado Alfredo Femat, Ismael Solís, Susana Rodríguez, Iván de Santiago, Luz Margarita Chávez. En el tercer bloque, la diputada María Guadalupe Medina, Hilda Ramos, José Guadalupe Hernández, Javier Torres y Juan Carlos Regis. Son todas las participaciones registradas. ¿Hay alguien más que quiera participar? Pastor Alvarado. ¿Alguien más? Muy bien, les informo que se cierra el registro y a partir de este momento tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos el primer bloque y inicia el diputado José Aro de la Torre. Adelante, diputado.